Son las 2:09 de la tarde, amigas y amigos, y hasta ahora es un gusto darle la bienvenida al dirigente político Claudio Fermín, sociólogo, profesor universitario y además presidente del partido Soluciones. Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Hola Vanessa, hola para toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Fíjese, estamos en una situación bien particular. Le preguntaríamos cómo la caracterizaría usted en primer lugar, porque hemos visto militares estadounidenses en nuestro país, por ejemplo. Hemos visto ejercicios militares de Estados Unidos en nuestro país. Antes veíamos de otras nacionalidades. ¿Cómo caracterizaría usted este momento que vivimos? Bueno, la historia nos está brindando situaciones muy conflictivas, de mucha tensión y novedosas, y situaciones que son además polémicas porque tienen diversas interpretaciones. Hay gente muy contenta. Hay gente contenta con las nuevas relaciones de Venezuela con los Estados Unidos de América. Hay gente en la incertidumbre, en la duda. Hay gente con altas expectativas. Luego hay personas que estamos muy contrariados, muy heridos, que somos capaces, por supuesto, de ver las ventanas que se le abren a Venezuela. Venezuela tiene ya más de 10 años bajo un bloqueo económico que le ha impedido vender su petróleo, comercializar el gas, que le ha impedido acceder a la banca internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Banca Mundial, que le ha impedido refinanciar su deuda. Pero no son las únicas razones por las que estamos como estamos, Claudio. No, me estoy refiriendo, estoy desagregando lo que es el bloqueo. Entonces, y en las relaciones con los Estados Unidos, porque las relaciones con los Estados Unidos tienen muy poco que ver con que un funcionario vulgar, indecente, pues se robe los reales en un ministerio o en una alcaldía. Eso ya son nuestros problemas internos, pero estoy tratando de caracterizar nuestras nuevas relaciones con los Estados Unidos. Entonces, estas relaciones de bloqueo que hemos tenido en los últimos 10, 12 años, como comienzan a un proceso de distensión, comienzan a desbloquearse, yo diría que casi por goteo, a cuentagotas, eso abre expectativas. Que haya el anuncio de inversiones, sobre todo en el campo petrolero, que para nosotros es una necesidad urgente, eso abre expectativas. Y subrayo, sobre todo después que quien está al mando de abrir esas inversiones es justamente quien las cerró. Justamente quien cerró el grifo por tantos años, que es el gobierno de Estados Unidos, ahora comienza a anunciar una apertura. Pero digo, eso no es una buena noticia. Es una buena expectativa. Lo que ocurre es que ya la semana entrante, Vanessa, se cumplen 5 meses de este hecho del bombardeo del 3 de enero, y esas altísimas expectativas de las inversiones petroleras, bueno, ya es 5 meses, es casi medio año. Se estimaba que este año, decían los optimistas, íbamos a tener inversiones petroleras alrededor de los 20.000 millones de dólares, y todavía las empresas petroleras están tratando de diagnosticar con más exactitud cuál es la situación. Incluso algunas de esas empresas están presionando para que haya una nueva reforma de la ley de hidrocarburos. Comienzan a rodar la tesis según la cual todavía priva la desconfianza, que no hay suficientes elementos positivos. Entonces, sin duda que hay expectativas muy altas, hay una situación de apertura, pero también hay una situación humillante. Y eso forma parte del análisis y no lo podemos evadir. ¿Qué le parece humillante y por qué? El señor presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, es quien reúne a las empresas y les ofrece invertir en Venezuela. El presidente de los Estados Unidos o de cualquier otro país está en el derecho de promover las empresas de sus países, de promover los negocios que le convengan a esos países, pero Trump habla como si él fuese el
que puede disponer del petróleo venezolano y quien lo pone a la orden de esas empresas para que lo exploten, eso es un elemento irregular. Luego, es un elemento inadmisible, no solamente chocante, sino lesivo a los intereses de Venezuela, que el petróleo que se comienza a vender, el producto de esa venta se deposita en cuentas de los Estados Unidos, del Tesoro de los Estados Unidos. Eso es absolutamente contrario al interés nacional. ¿Venezuela tiene la fuerza para impedirlo, Claudio? Bueno, es que justamente ese es uno de los argumentos que exponen los imperios, que solamente quienes tienen la fuerza pueden tomar decisiones, la ley de la selva. Entonces somos 194 países en Naciones Unidas y como la fuerza solamente la tienen 6 potencias, que en la práctica se ha reducido a los Estados Unidos y a China, entonces solo ellos, si ese fuese el argumento necesario y suficiente, pues estaríamos a merced de los dueños del mundo. Cuando en 1945 se establecen las Naciones Unidas, se conforman bajo la premisa según la cual todos los estados tienen iguales deberes y derechos, independientemente de que sea una realidad la fortaleza financiera, económica o militar de algunos de ellos, que es lo que lleva justamente que solamente unos pocos tengan poder de veto. Pero regresando a lo que quiero decir, esa situación de ser Trump quien dispone del petróleo venezolano, por lo menos quien presume, quien se jacta, quien se presenta, ya sabemos que el tono de este presidente es muy particular desde el punto de vista psicológico, piensa, se excede en las cosas que cree que son su función, pero en todo caso es notorio que él presume de que él maneja Venezuela, de que él dirige Venezuela. Que se deposite nuestro dinero, el dinero producto de la venta del petróleo en cuentas del Tesoro norteamericano es completamente irregular. Que se interfiera en nuestra política exterior, es decir, que se ponga como condición a Venezuela para que ellos puedan traer sus inversiones, que Venezuela no puede tener negociaciones petroleras con otros países, como por ejemplo Rusia, por ejemplo China o por ejemplo Irán, es completamente irregular. Pero es un hecho político. Pero claro que es un hecho político, como es un hecho político, como es un hecho político la esclavitud, como es un hecho político el genocidio en Gaza, como es un hecho político la explotación laboral de millones de personas que son arrastrados por su pobreza a aceptar sueldos miserables. Bueno, primero denunciándolo, primero levantando la voz ante eso, porque yo coincido con tu observación, según la cual hay gente muy contenta. Entonces, frente a ese contento, frente a esa hipnosis, frente a esa ilusión, y la llamo ilusión porque les llamo la atención a los que creían que el 3 de enero era la llegada del paraíso. Han pasado ya 5 meses, se cumplen esta semana entrante y las expectativas no se corresponden con la realidad, en primer lugar. En segundo lugar, la interferencia en los asuntos internos excede la materia petrolera, que ya es bastante grave. Eso que el secretario Wright, el secretario de Energía, sea quien se permita afirmar que en Venezuela habrá elecciones una vez cuando ellos evalúen si se han satisfecho tal o cual fase de normalización. Bueno, entonces los señores que están ahí en el Consejo Electoral, bien los que están en ejercicio, o bien los que van a ser designados cuando se constituye un Consejo Nacional Electoral mejor integrado y más amplio, pues entonces bajen la Santa María, porque este señor Wright asume las funciones de Consejo Electoral. Entonces, esa injerencia... ¿Hay fuerza para rebatirlo? Vuelvo a la pregunta que le hacía. Yo vuelvo a la respuesta. El gobierno venezolano tiene cómo rebatirlo. El asunto no es de fuerza, porque eso quedó demostrado el 3 de enero. El asunto es de conciencia nacional. Pero si usted tiene unos factores políticos, no solamente el gobierno que está dando por ciertas las declaraciones de la presidenta Delcy Rodríguez, que ha sido sometida bajo el terror. Es decir, los Estados Unidos, además de que tienen injerencia depositando nuestro dinero en cuentas de los Estados Unidos, además de que tienen injerencia
disponiendo de cuándo es la fecha de las supuestas o reales elecciones que vienen, además de que interfieren prohibiendo o condicionando relaciones con otros países, pues además de eso, toda la circunstancia más cercana, la circunstancia más inmediata de cambio, de ofertas de cambio, la tienen también domesticada. Estos dirigentes políticos que se acaban de reunir en Panamá. ¿Qué piensa usted de ese encuentro? Conversamos con Cleo Fermín, 19 minutos de la tarde. Se reúnen bajo la conducción de un liderazgo que simplemente ha sido domesticado también por Donald Trump. Un liderazgo que, en vez de concitar la unidad, el entendimiento, la discusión, el debate de los factores que quieren cambio, ese es un debate entre los factores que aspiran el cambio. Otro debate es el debate entre los factores que quieren cambio y quienes están en el gobierno, pero es un debate que hay que dar si queremos que el país se integre, se reconcilie, a menos que alguien quiera una guerra civil. Pero ellos no asumen ninguno de estos debates. Pero aquí está domesticado todo el mundo. Ellos asumen, lamentablemente, ellos asumen una conducta de obediencia absoluta. Depende de lo que diga el señor Trump. Están sujetos a lo que le indique el señor Trump. No se trata de una antipatía personal hacia el señor Trump. Quiero aclarar esto porque me expreso, realmente no me simpatiza en nada, pero no es el concepto que quiero emitir. El concepto que quiero emitir es que la injerencia política va mucho más allá de definir cuándo es la fecha de las elecciones. La injerencia económica va mucho más allá de apropiarse del petróleo, del oro, de las cuentas venezolanas. La injerencia interna va mucho más allá de interferir en las relaciones exteriores y prohibir relaciones con tal o cual país, sino que también ha tocado las posibilidades del cambio. Aquellos que creen que el cambio es posible con estos interlocutores, bueno, pareciera que estos estarían muy felices con el Estado 51. Entonces, hay un proceso de penetración, de injerencia política que parece haber hecho metástasis. Hay un desgaste, una erosión de los elementos de la defensa de la nacionalidad. Y la defensa de la nacionalidad, la defensa de la autoestima nacional, la defensa del venezolanismo, de la venezolanidad, quiero subrayar esto, Vanessa, no tiene nada que ver con una posición estática, pasiva frente al cambio venezolano. Usted puede, como queremos muchos venezolanos, que en Venezuela haya cambio político, que en Venezuela haya cambios económicos, que en Venezuela haya cambios en los niveles de vida, y no por eso la condición para que en Venezuela haya cambio es que perdamos nuestra soberanía. No es verdad que la entrega de la soberanía sea una condición necesaria para que haya cambio político, y eso es lo que estamos viendo en Venezuela por parte de algunos sectores, que cuando usted, como en mi caso... ¿Y qué cree que le importa a la gente, Claudio, realmente? ¿Usted cree que a la gente le importa esto o la gente está pendiente de sobrevivir? Depende de lo que llamemos la gente. Seguro, ¿cómo no? Depende de lo que llamemos la gente. No estoy desconociendo su argumento, sino que la gente, las personas se quejan, no tengo electricidad, no me alcanza lo que gano. Valoro muchísimo el sentido de la pregunta porque me permite hacer una aclaratoria. Es posible que de mis 74, 75 estudiantes que tengo los viernes en la mañana o de los 35 estudiantes que tengo los lunes, en teoría es posible que todos quieran sea pasar la materia. Pero eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que los contenidos de la asignatura que a mí me corresponde darles y que lo que yo pueda compartir con ellos para facilitarles la búsqueda de nuevos conocimientos sea el tenor y sea el clima de las clases. O la gente puede querer ciertas cosas. Hay gente que quiere retaliación, hay gente que quiere venganza, hay gente que quiere llegar al poder, pero las grandes masas en Venezuela, y digo las grandes masas porque siempre hay una minoría que esa no es su necesidad, lo que quieren es un ingreso digno, lo que quieren es poder hacer mercado, lo que quieren es poder comprar los remedios, lo que quieren es poder tener agua potable en sus casas, lo que quieren es tener un transporte público decente. La gente quiere sobrevivir con dignidad y más que sobrevivir, la gente quiere tener para el ahorro, la gente quiere levantar su familia, pero cuando usted le hace creer a la gente que la única manera de que usted logre salir de ese infierno
de la vida en miseria, de la vida en pobreza, de la vida en limitaciones. La única manera es que usted deje que el señor Trump haga lo que le dé su gana con Venezuela. Cuando usted le hace creer a la gente que la única manera para que en Venezuela salgamos de abajo es que tengamos que vengarnos y retaliarnos contra todos aquellos que consideremos responsables del mal gobierno, es decir, que Venezuela se convierta ahora en el espíritu de la venganza, así como unos dijeron no volverán. Entonces, bueno, ¿será que hay que hacer buena la frase, esa frase de los voy a meter presos a todos? Bueno, entonces habrá que meter presos a 4, 3 millones, 2 millones de chavistas, los que queden. Entonces, a donde quiero ir es que en el país, Vanessa, el país que yo percibo, en nuestro país la situación económica es de tal gravedad que usted no puede decir que haya chavistas, por ejemplo, o vamos a decir, gente del PSV o gente del PPT o gente del MEP que no quiera vivir mejor. Claro. Pero claro que están pasando, quieren cambio también quieren cambio. Lo que ocurre es que han venido esperando con demasiada paciencia que el cambio se produzca el año que viene. Este es el año del cambio. Y han transcurrido 27 años. Por eso es que vemos tantas deserciones. Pero independientemente del mapa político. Nos quedan 3 minutos de conversación apenas. En esos 3 minutos que quedan puedo decirte y pregunta, que como no importa como la restitución de la independencia. No importa que quienes nos estén oyendo sean chavistas, adecos, copellanos o como el 90% del país independiente, que no son de ningún partido. Todos los venezolanos queremos vivir mejor, pero el hecho de depender de otra potencia, de ser humillados por otro país, que otro país nos robe el petróleo y el oro, eso no es vivir mejor, eso es vivir peor y además ser humillados. Yo quiero entonces levantar mi voz contra eso y hacer un llamado para que los venezolanos, a todo el país, para que los venezolanos comprendamos que además de la agenda tan difícil con la que hemos venido lidiando, que es ver cómo mejorar los salarios, cómo hacer para que se respeten los derechos humanos y que no haya esa atrocidad de presos políticos. Cuando vino la ley de amnistía por la que algunos hemos abogado durante tantos años, yo pensé para mí mismo, bueno, estos 500, 400 presos políticos, bendito sea Dios, por fin van a ver justicia ellos y sus familiares. Y luego veo que el propio presidente de la Comisión Legislativa dice, han sido beneficiados 6.800 personas. Bueno, quiere decir que, a confesión de parte, relevo de prueba, quiere decir que los niveles de represión y de opresión eran mucho mayores que los que pensábamos. Pero aparte del problema de los derechos humanos, y no lo minimizo, no lo subestimo. Quiero decir, además de la grave situación de derechos humanos, además del problema de los salarios, además del problema de la falta de agua, bueno, ahora tenemos otro, que estamos a punto de perder completamente nuestra soberanía si no tomamos conciencia de esto. Nosotros queremos inversiones extranjeras, claro que sí las queremos, pero no a costa de nuestra soberanía. Nosotros queremos modernización del aparato productivo, sí los queremos, pero no a costa de la quiebra de los nacionales. Nosotros queremos cambio político, sí lo queremos, pero no a costa de otros errores. Yo acabo de oír una declaración de un señor, venía leyendo una declaración para terminar, que él decía algo así, más o menos, como que los Estados Unidos estaban haciéndonos un seguimiento a ver si nosotros éramos merecedores de la transición democrática. ¿Cómo? ¿Merecedores? Sí, merecedores, que teníamos que hacer méritos, pues teníamos que portarnos bien y que si nos portábamos bien, el gobierno eso era más o menos el mensaje. Si el gobierno de los Estados Unidos pues abriría el proceso de transición, ya que tienen eso en sus manos. Y yo me pongo a pensar, no solamente lo indigno es que eso dependa de otro país, sino que darle entonces la entidad moral a quien está acusado en la lista de Epstein, de violador de menores, a quien está acusado de hechos de corrupción, él y su familia, a quien está acusado de utilizar el aparato judicial para vengarse de sus adversarios políticos, a quien está acusado ¿Cómo se cambia eso? Bueno, eso se cambia elevando los grados de conciencia nacional, elevando los grados de conciencia nacional, y tenemos que introducir en la agenda de los acuerdos entre empresarios, sindicatos, comunicadores, partidos políticos, iglesias, el tema de la soberanía sin complejo. Nosotros necesitamos hacer una agenda para recuperar la soberanía. ¿Cuánto tiempo y qué hay que hacer para que el producto de la venta del petróleo se deposite en nuestras cuentas? Punto número 1. ¿Cuánto tiempo y qué hay que hacer, señores de Estados Unidos, para pagarle lo que ustedes creen que se les deben? ¿Qué es lo que
¿dónde está la capitulación? ¿Dónde está el acuerdo? Porque tiene que haber un acuerdo. Cuando usted le debe a un banco, o a usted le dicen yo le debo tanto, pero no puede ser que esto sea una manga sin fondo, que nosotros no tengamos por escrito qué es lo que la contraparte aspira, sino que sea una especie de horizonte de dependencia perpetua. Yo protesto eso. Tiene que haber una agenda para saber qué es lo que aspira, qué es lo que quiere la potencia invasora, para que nosotros veamos cómo podemos tener ese protocolo de entendimiento, ya que no es posible resolverlo por la vía de la guerra, por la vía conflictiva. Ya se quedó establecido el 3 de enero. Ahora, lo que es inadmisible es que no tengamos una agenda, sino que simplemente dependamos de lo que dice el señor Trump. Fortunosamente, y con eso finalizamos. Fortunosamente, para nosotros, al señor Trump no le queda mucho tiempo, porque el repudio que siente el pueblo de los Estados Unidos... Eso puede ser una amenaza. Gracias, Claudio. El repudio que siente los Estados Unidos por esta señora es muy grande. Gracias por acompañarnos. 2:29, casi las 2:30 de la tarde. Despedimos esta conversación con Claudio Fermín, presidente del Partido Soluciones. Vamos a la pausa, ya volvemos.